Tienes una vida aparentemente buena, pero algo no encaja. Te levantas cada mañana, cumples con tus responsabilidades y tienes tus planes en tu tiempo libre, pero te sientes vacío. No sabes exactamente qué te pasa, pero nunca terminas de sentirte bien. Lo curioso de la depresión funcional es que no se trata de estar todo el día en la cama llorando. No. Este tipo de depresión no te hace incapaz de funcionar, pero te drena por dentro. Puedes estar cumpliendo con tus responsabilidades, pero al mismo tiempo sientes que no tienes propósito, que algo te falta y te arrastras por la vida sin llegar a disfrutarla realmente. Es el tipo de vacío que no se ve a simple vista, pero que te afecta todos los días. Cada vez más veo en consulta a personas que parecen tener una vida normal, que todo funciona en ellas, no sufren de manera muy angustiosa, pero hay un malestar de fondo, un sentimiento de vacío y de falta de sentido que está siempre ahí, haciéndoles sentir insatisfechos y apagándolos poco a poco. En este vídeo te aviso que me voy a poner profundo, reflexivo y con menos bromas, pero es un tema con el que te aseguro que te vas a sentir identificado y va a cambiar radicalmente tu forma de ver las cosas. Te dará que pensar y si se lo enseñas a amigos, os dará, espero, para una buena conversación. Aunque no es un diagnóstico oficial ni recogido en ningún manual de psicoterapia, es algo que cada vez parece estar más presente. Si hablásemos de forma oficial, más o menos encaja con la categoría de depresión distímica, aunque no es exactamente lo mismo y por eso me parecía interesante hablar brevemente del tema. Si te interesa un análisis más en profundidad, te recomiendo ver el capítulo de mi podcast Psicología Cruda en el capítulo 61. Te dejo el vídeo en las sugerencias del final. Este fenómeno es complejo y sus causas son variadas, por lo que requiere de un abordaje un poco más allá de lo psicológico y entrar en la filosofía. Aunque desde luego hay modelos de psicoterapia como ciertas ramas de lo humanista, como la logoterapia de Frankl o la psicoterapia existencial de Yalom, que aportan mucho entendimiento y nos dan luces para afrontarlo. Todos los temas que abordo me gustan, pero te aseguro que este es de los que me apasiona, por todos sus matices y enfoques. En primer lugar, hemos de preguntarnos por qué ocurre este problema, ya que tratar de aplicar técnicas y recetas preconcebidas tan habituales en la psicología de panfleto moderna, sin pararnos primero a comprenderlo realmente, es algo que solo fomentará el problema. La mayoría de psicólogos propondrán hábitos saludables, implementación de técnicas y actividades y otras propuestas que se resumen en hacer cosas, cuando precisamente este tipo de depresión, a diferencia de la más habitual, el trastorno depresivo mayor, se caracteriza por ser personas que hacen muchas cosas, incluso algunas divertidas o satisfactorias, pero que sin embargo se sienten vacíos. Tratar de hacer esto para tratarlos es lo mismo que apagar el fuego con gasolina, básicamente porque tu intento de solución solo acrecentará el problema y será hacer más de lo mismo. El problema es que la formación tecnicista de hoy día se promueve mucho aplicar cosas y poco el estudio reflexivo y crítico de la realidad que tenemos delante más allá de la etiqueta. En fin, paro que me enciendo y me voy a poner a despotricar sobre el estado de la universidad y las disciplinas académicas. Así que mejor vamos a ser reflexivos y mirar con curiosidad y benevolencia, que diría Kabat-Zinn, para entender qué ocurre realmente en esto de la depresión funcional. Actualmente, el valor de las personas parece depender de tener éxito. Nuestra vida tiene que ser instagrameable. Tenemos que gustar a otros y recibir su me gusta. La presión de un mercado laboral muy jodido hace que tengamos que intentar destacar, y ser felices ya no es consecuencia de una vida coherente en base a tu forma de verla, sino la evidencia de si tienes éxito o no. La felicidad ha dejado de ser una consecuencia de la vida honesta para ser el objetivo a alcanzar. En un momento en el que la vida es más agradable y menos doliente que nunca, es cuando peor estamos, lo que evidencia el enorme impacto que tiene tanta exigencia y esta obsesión con la productividad, con valer mucho y sobre todo con que otros lo vean. Además, lo políticamente correcto y la tecnificación de la sociedad, con ciertos expertos de todas las áreas de la vida, desde cómo vestir a cómo follar, nos dicen continuamente cómo hemos de vivir, de sentirnos, de pensar, y nos dan cientos de herramientas que yo no sé si es desarrollo personal o el puto Leroy Merlin, que nos pautan cómo vivir. Por la obsesión de hacerlo todo de la forma adecuada y el miedo a ser diferente en nuestra forma de vivir o de pensar, hemos normalizado que se tecnifique la vida humana y que nos den una receta igual para todos, aunque cada persona sea diferente y única.
al igual que también lo son sus circunstancias y que nos dicen cómo hemos de vivir. Este hecho que cada vez más, ante el miedo a no valer, no gustar y no hacerlo bien, vivamos en base a estos criterios que interiorizamos sin asimilarnos, forzándonos a ellos para tratar de encajar y tener la certeza de estar en el camino correcto. Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca, lo que nos daña la confianza y lastima el alma, el temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible, eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal y todos tenemos derecho a que nos ayuden, con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia, la terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos. La teoría de Carl Gustav Jung, psicoanalista y ese titán del pensamiento del siglo XX, sobre que creamos un personaje a base a lo que nos dicen que hemos de ser, que nos impide ver y entender nuestro yo real y auténtico, está de mayor vigencia que nunca. La generación de nuestros padres o nuestros abuelos puede que tuvieran una vida más difícil, donde las cosas eran menos agradables, la sociedad era menos inclusiva o simplemente todo era mucho más duro. Pero sin embargo no vivían en esta presión continua de tener que demostrar lo exitosos que eran y lo bien que les iba la vida. Por ponerte un ejemplo, mi padre cuando llegaba el verano se tiraba todas sus vacaciones en el mismo chiringuito, bebiéndose el mismo tercio de cerveza. Es cierto que no era muy instagrameable ni quedaba muy cool, pero te aseguro que mi padre descansaba. Y además no se torturaba ni se rayaba sobre si la vida le iba bien o le iba mal o estaba siempre en lo mismo. Él no se exigía nada, simplemente descansaba. En cambio, yo en mis últimas vacaciones me fui a Indonesia y tuve un viaje chulísimo donde vi un montón de cosas y desde luego tengo mucho que contar, pero me metí una matada que flipa recorriendo todo el país para no perderme nada. Y al final casi que necesité unas vacaciones de las propias vacaciones. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que nos ocurre. Como diría Freud, lo profundo se expresa en lo cotidiano. Y es que aunque nuestra vida aparentemente sea mejor y hagamos muchas cosas, parece que vivimos siempre respondiendo a una presión de aprovechar el momento, de tener la certeza de hacerlo bien y demostrarlo para que otros lo vean. Lo importante de todo esto es que por estos procesos anulamos nuestra voz interna. La atrofiamos de no aprender a escucharla y sobre todo de tener miedo a hacerlo. Y de esta forma dejamos de vivir de forma natural, tomando decisiones en base a nuestras sensaciones internas, a lo que nos apetece, nos agrada, nos parece correcto y nos motiva o nos enriquece y satisface para vivir en base a todos estos criterios y técnicas. Vamos, que vivimos sin escucharnos y sin saber lo que queremos realmente. Y luego, ¿quién le iba a decir? ¡Qué sorpresa! La gente no es feliz cuando vive en base a los criterios de otros. Lo peor de esto es que quien sufre esto se raya muchísimo y se siente avergonzado o culpable, porque en teoría está haciendo todo lo que le han asegurado que le hará feliz. Así que o se desesperanzará o tratará de conseguir aún más cosas, a ver si alguna calma su vacío interior. Aunque este creo que es el principal problema, hay otros factores que han colaborado en este cuadro, como la falta de valores y de causas superiores al placer inmediato y al narcisismo frágil que hace que la gente lleve vidas más superficiales y carentes de significado profundo, o la sociedad líquida en la que vivimos, en la que todo es cambiable y parece que no merece mucho la pena implicarse en nada. También podríamos hablar de la falta de referentes, de aquello que necesitamos para sentir que formamos parte de algo, como la familia, la comunidad, la identidad nacional, la de clase o cualquier otro tipo. Y es que vivimos más desarraigados que nunca, con un individualismo extremo en mitad de la hiperconectividad de las redes, en las que estamos muy conectados pero poco vinculados, así como un cambio continuo de empleo, de ciudad, de barrio, de grupos de personas, sin llegar a profundizar tanto
tanto con ellos porque en todas las relaciones, desde las de pareja a las de amistad, parecen temporales y de paso. Es cierto que si todo lo que te he dicho son factores sociales y culturales, así que antes de que entres en la desesperanza sobre qué podemos hacer, te diré que lo primero de todo es que hagas uso de tu libertad individual y que entiendas que no puedes decidir qué ocurre en el mundo en el que vives, pero sí cómo posicionarte ante ello. Puede parecer poco, pero en ese espacio de libertad interior, en eso es en lo único que depende de tu libertad. Y ahí puedes encontrar el remedio a este problema, la luz que te ilumine en la oscuridad. Lo primero es fortalecer tu voz interna, esa conciencia, ese darte cuenta sobre cómo te sientes con aquello que haces. Para ello puedes preguntarte a lo largo del día qué te provoca lo que haces o cuando tengas un día que parece satisfactorio, tratar de identificar qué pasó ese día, qué se dio que no suele darse, porque ahí tienes algo que da sentido a tu existencia. Empieza a fiarte, a validar y a coger tus sensaciones, pues te dicen dónde es y qué encaja y qué no. También puedes pensar en tu vida y ver qué has elegido realmente, qué te satisface de verdad y por el contrario, qué es lo que haces solo porque es lo que se espera de ti, por automatismo, por agradar a otros o por el miedo al rechazo o fracaso. Piensa que las experiencias de tu vida son las que realmente te hacen sentirte lleno, entendiéndolo no como algo grandilocuente, sino como estar satisfecho cuando las haces. La satisfacción es el mejor indicador. Por ejemplo, yo experimento satisfacción con una buena conversación, leyendo, pintando y jugando a Warhammer, con todo lo que tiene que ver con las humanidades o con el encuentro que se da con otra persona en la psicoterapia. También en ciertos valores y creencias que aunque algunas las aprendí de mis padres, me encajan y reflexionado sobre ellas hasta asimilarlas y hacerlas mías. Estas son mis verdades, pero escúchate y haz caso a tu cuerpo y te aseguro que encontrarás las tuyas. ¿Tienes alguna clara? ¿Habías oído hablar de la depresión funcional? Cuéntame en comentarios. Por favor, esta vez no te digo que le des a like y demás como siempre. Te pido de verdad que compartas este vídeo porque es un problema que muchos sufren en silencio sin llegar a entenderlo. Ojalá podamos ayudarles.